Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rafa Mendoza. Bienvenidos a esta nueva emisión de la tercera temporada del Consultorio Cultural. Tercera temporada, ya estamos de nuevo con ustedes como cada miércoles y en esta ocasión también acompañados de un gran colega y amigo que ya nos dirá mi compañero Eduardo Cruz Vázquez, quien también ya está con nosotros el día de hoy como cada miércoles. Bienvenido, Eduardo, cuéntanos. Mi querido Rafa Mendoza, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan este miércoles 31, el último miércoles de marzo, mi querido Rafa, en la emisión número 8 de esta tercera temporada del Consultorio Cultural, Información que Sana, un servicio de paso libre y del GRECU, del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, del cual forma parte desde sus inicios nuestro querido amigo que nos acompaña en esta ocasión, el gran Alejandro Ordorica. Y lo subrayo porque no es poca cosa, mi querido Alejandro, qué gusto tenerte en este espacio que es tuyo, Paso Libre, Grecu, Consultorio Cultural, porque en junio próximo, y ya Rafa por ahí anda tramando algunas ideas de celebración, amigos que nos escuchan esta tarde, pues vamos a llegar a 12 años, Alejandro. Claro que tú y yo tenemos de amistad 40, pero 12 años esto del Grecu. Buenas tardes, Alejandro, qué gusto tenerte por acá. No, pues para mí es una distinción porque es un espacio importante, es un diálogo con amigos y colegas muy destacados. Y efectivamente hay un trabajo en común de muchos años, pues luchando por lo que nosotros creemos son valores muy apreciables que tienen que ver con las libertades, que tienen que ver con el emprendedurismo, que tienen que ver con la promoción y la difusión y la misma creación de la cultura, el análisis, la investigación social. Yo creo que Grecu ha dado un testimonio histórico fundamental, sin precedentes, diría yo, que pues se ha ido prestigiando y también se ha ido labrando un presente y también un reconocimiento que seguramente se extenderá siempre hacia el futuro. Gracias, mi querido Alejandro, pues tú eres parte de toda esta historia desde muchos ángulos, además después de una larguísima trayectoria. Y antes de entrar en materia de esta emisión del Consultorio Cultural, mi querido Rafa Mendoza, ya sabes, tenemos que dar las coordenadas de cada entrega. Así es, mi querido Eduardo, pues recordarles a todos nuestros amigos dentro del sector cultural que nos acompañan en esta emisión que tenemos dos formas de conexión directa a través del correo electrónico consultoriocultural@grecu.mx y también a través de WhatsApp en el 55 34 17 84 17 55 34 17 84 17, donde nos pueden dejar un audio comentario con no mayor a 1 minuto, también a través de Facebook Live. Así que cualquiera de los dos medios estamos atentos y abiertos a sus comentarios, a sus peticiones, y con gusto estaremos atendiendo sus preguntas en caso de que así también lo necesiten. Así que, mi querido Eduardo, pues comenzamos. Y antes que nada, pues también agradecerle al maestro Alejandro Ordorica que esté con nosotros el día de hoy. Un gusto tenerlo por acá. Así es, mi querido Rafa Alejandro Ordorica. Bueno, si algo ha distinguido el trabajo del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura a lo largo de casi 12 años, ha sido justamente la vertiente de llevar nuestros esfuerzos, Alejandro, Rafa, sí, a una comprensión en torno a los procesos electorales, es decir, ver el sector cultural desde muchos ángulos de estudio, de análisis, de promoción, de difusión, de discusión, sí, y en ese sentido, pues cuando se han cruzado los procesos electorales, pues hemos estado ahí, para no ir
más lejos y lo hemos recordado y con mucho gusto lo decimos cuantas veces sea necesario, aquel espléndido encuentro en el Centro Cultural Roberto Cantoral en las campañas pasadas, ¿no? El libro de la reforma cultural, pero bueno, con Alejandro hemos trabajado muchísimo eso y vaya que si Alejandro tiene idea de estos temas, recordemos simplemente que él formó parte del primer congreso de oposición que surgió en el año 97, en las elecciones del 97, ahí estaba Alejandro como diputado federal, pero además, bueno, hay una gran cantidad de labor que nuestro querido amigo ha hecho a lo largo de su carrera profesional y por supuesto también a través del ejercicio crítico del periodismo, en fin, hay una trayectoria muy amplia que ustedes pueden mirar en la página de greco.mx, como ustedes saben, está Paso Libre y greco.mx, donde pueden ver a más detalle la trayectoria de Alejandro, así es que siendo el tema, mi querido Alejandro, que estamos pues en las puertas y en la ruta hacia el 6 de junio y que la cultura siempre está permeada por estos procesos electorales o a lo largo de una administración. A mí me gustaría que empezáramos este diálogo con Rafa en el consultorio cultural de este miércoles 31 de marzo, el último día de este mes. Sí, un poco como, ¿cómo sientes el ambiente? ¿Cómo te acercas tú desde ese gran telescopio que la vida te ha dado para mirar los fenómenos de nuestro país? ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan en esta ocasión, Alejandro, en ese primer planteamiento? Pues mira, lo primero que yo diría es que se va a tratar de una elección excepcional, porque hemos visto cómo las instituciones se han ido minando, cómo pues estos esfuerzos que, claro, con defectos, con mucho que corregir, pero que son aportaciones de muchos y que tenían también y tienen las que todavía nos quedan puntos muy a favor, requieren igualmente de contrapesos, requieren de puntos de vista que en un momento dado detengan una visión centralista, autoritaria y digamos, sin articulación y sin congruencia en términos de un proyecto nacional que en sí yo también lo podría traducir a un proyecto de cultura. Un proyecto de cultura es asimismo también un proyecto nacional, casi diría yo un sinónimo, de tal manera que estamos viendo cómo en estos 2 primeros años de gobierno, entre que se han quitado los recursos prácticamente que se venían aplicando dentro del presupuesto de egresos de la Federación para efectos de las instituciones culturales, se han ido reduciendo progresivamente. No me quiero meter ahorita a otros campos de la economía, de la política, porque estamos en el consultorio cultural, pero veo que no goza de buena salud, hablando en estos términos de un consultorio, ni la cultura ni el gobierno actual. De tal manera que es muy importante que esta mayoría aplastante, me parece a mí sumisa y poco discursiva y contrario a nuestro grupo donde no hay reflexión, no hay libertad ni independencia, pues justamente se están apoyando sin ton ni son muchas decisiones presidencialistas que no tienen verdaderamente un efecto positivo en la sociedad. Y en la cultura, pues igualmente no vemos pues ese proyecto sólido, ese interés, ese compromiso, esa convicción de que la cultura nos da una articulación social, nos cohesiona, nos enriquece humanamente, nos fortalece desde el punto de vista social y político, y también, como se ha demostrado en muchas ediciones dentro del Greco, de que la economía también se ve beneficiada con la cultura, que muchas veces eso no se reconoce, de tal manera que yo creo que nuestro voto ciudadano
si tiene que ser siempre consciente, pues yo diría que ahora con nuevas razones, pero igualmente importantes, para que justamente definamos este país que necesita descentralización, que necesita también fuerzas equilibradas, instituciones independientes y autónomas y recursos para que cumplan sus elevados propósitos. Así es, mi querido Alejandro, estamos en un lugar común, Rafa. Tú sensiblemente, y qué gusto, más joven que nosotros, pues un lugar común dice que hay como elementos no muy difíciles para hacer diferencias, ¿no? Y entre los procesos electorales que te han tocado y esta experiencia como ciudadano y además como estudioso de las industrias creativas, del espectáculo, en fin, pues también tú puedes advertir, Rafa, que en estas semanas y por venir, pues el ambiente va a estar complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo sentirías tú en contrapartida a lo que Alejandro nos está diciendo? ¿Cómo se ve desde San Mateo Atenco en el Estado de México, allá donde están los controles de este consultorio cultural y de Paso Libre y del Greco? ¿Cómo la ves, mi querido Rafa? Pues de entrada, mi querido Eduardo, la perspectiva aquí en el Estado de México pues es muy diferente, puesto que es uno de los bastiones del priismo desde hace varias décadas, bueno, desde siempre, ¿no? El Estado de México es la cuna, por algo el grupo Atlacomulco, es una de las bases políticas más importantes del priismo en México. Y bueno, aunque aquí algunas de las políticas que Andrés Manuel López Obrador ha implementado en la Ciudad de México han sido replicadas los últimos años, justamente programas sociales y todo esto, no deja de percibirse un control total y un rechazo a la transición hacia otro tipo de manifestación política, aunque algunos municipios ya han sido tomados, fueron tomados en la elección anterior por Morena, lo que es el bastión de lo que Toluca, Atlacomulco, Iztlahuaca, toda la zona de esta parte del centro del estado, sigue siendo neta y totalmente y completamente priista, ¿no? Se ha hablado últimamente incluso de un repunte por parte de los partidos políticos del PAN, pero yo lo veo complicado en el sentido de que este bastión va a tener que vivir una de sus más independientemente de la propuesta que lleguen a generar hacia las próximas elecciones, me queda claro que el atrincheramiento aquí va a ser brutal, ¿no? O sea, se va a tratar de sacar a los vamos a decir, las propuestas morenistas del estado donde ya residen, y creo que ese es el primer paso que van a abordar. Y en la perspectiva nacional, pues yo también, como lo dice el maestro Dorica, veo mucha complicación y sobre todo mucho desencanto por parte de la mayor parte de la gente que en su momento votó por Morena. Digo, estamos viendo también ahorita ya los golpes políticos que se dan, como el caso de Félix Salgado, que también lo acaban de bajar de la contienda para la postulación que hizo como gobernador. Entonces, definitivamente es un panorama muy complicado y muy peleado. Yo lo veo muy peleado para estos estamos meses. Ahí todavía falta un cachito, que es el Tribunal Electoral, pero bueno, les decimos que estamos en el Consultorio Cultural Información que Sana, un servicio de Paso Libre y del Greco, el 31 de marzo del 2021, la emisión número 8 de la tercera temporada. Y esto que acaba de decir nuestro querido Rafa Mendoza aquí en este diálogo con Alejandro Ordorica, parte del Greco, escritor, poeta, con una amplísima experiencia en la administración pública federal. En fin, Alejandro, uno de los temas que quizás van a causar más expectativa a lo largo de las próximas semanas y por supuesto los resultados es si esta comunidad cultural que apoyó no puedo decir en cuántos votos, pero digamos fue ostensible que durante las campañas del 18, Alejandro, y por supuesto en las urnas, sí, una gran expectativa de grandes componentes del sector cultural que se volcaron a apoyar a Andrés Manuel, sí, y que conforme este deterioro del que tú hablaste en esta primera ronda, ¿verdad?, se ha dado,
pues se empiezan a dar estos cambios de parecer, pero sí quiero hacer un matiz con lo que acaba de decir nuestro querido Rafa aquí en el Consultorio Cultural, porque se ha hablado de estos ciudadanos de la intelectualidad orgánica, en fin, todos estos adjetivos que utiliza el presidente, su batalla abierta contra incluso los académicos, denostándolos, en fin. Entonces, es un grupo minoritario, digámoslo así, Alejandro, pues, demográficamente es muy pequeño. La intelectualidad mexicana, las clases ilustradas, como decía Jorge Cepeda, ¿no? Que están enojadas con el presidente, que a lo mejor electoralmente, Alejandro, no dicen mucho en el peso de las urnas, pero sí dicen simbólicamente por lo que representan, que es la masa creativa y pensante bien o mal del país. ¿Cómo ves tú qué tanto en efecto va a cambiar esa relación de esta comunidad cultural casi en su mayoría disgustada, porque obviamente hay gente que sigue apoyando al presidente, hay actores, escritores, periodistas? ¿Cómo ves tú este escenario de las próximas semanas en lo que concierne a esta relación de la comunidad con el presidente y con el Congreso, por supuesto, Alejandro? Bueno, mira, primero a mí me gustaría mucho llamar la atención a todos los que vamos a votar para tratar de diferenciar entre lo que nos dicen en una campaña y luego cuando cuentan nuestro voto para efectos de que lleguen a ocupar puestos de representación institucional o popular, cómo se distancian de lo que nos decían. Y es que ahí se ha dado también históricamente un engaño, una simulación entre las ofertas y las promesas de campaña y luego no solamente el incumplimiento de las mismas, sino al contrario, en muchas ocasiones hasta la negación de la propia oferta política que se nos expuso durante una campaña o campañas. Y bueno, yo te diría ahorita y les diría a ti, a Rafa, alguien cuando votó en las pasadas elecciones del 2018, votó para que no hubiera medicinas suficientes, alguien votó para que desaparecieran las guarderías infantiles, alguien votó para que desaparecieran también pues una serie de instituciones. No voy a hacer aquí un alegato. El FONCA, por ejemplo, los fondos de cine, Alejandro. Por ejemplo, si entramos a la cultura, efectivamente que a eso iba, para no hacer un catálogo ahorita que nos llevaría mucho tiempo, desgraciadamente, porque son muchas las desviaciones y las omisiones. De tal manera que ahora sí contamos en estas elecciones intermedias con una visión muy clara entre lo que se nos dijo y lo que se ha cumplido, se ha incumplido o hasta se ha negado. Uh-huh. De tal manera que nuestro voto tendrá que ser, y de eso estoy esperanzado, no solamente en el sector intelectual, que ahora contesto a tu pregunta, sino incluso a las clases medias, Eduardo, y también grandes núcleos de la población trabajadora, obrera, campesina, donde, bueno, pues también a los campesinos se les han entregado semillas podridas y donde no ha habido apoyos al campo claros, donde, por ejemplo, se está tratando de meter una ley contra un tratado que firmamos antes en materia de energía eléctrica, y así sería ahorita casi irnos a un tema que puede ampliarse mucho, pero que nos compete y que lo tenemos todos muy bien ubicado, de tal manera que nuestro voto no se restringe a la comunidad intelectual primero. Y ahora, yo creo que sí hay una molestia, yo creo que hay un desencanto y una decepción en el medio cultural, porque yo ya lo dije hace 6 años, a mí me dio mucha tristeza, o más años incluso, cuando el PRD llegó a gobernar la Ciudad de México. Ya han pasado 3 sexenios por lo menos, y nunca ha habido un proyecto de cultura
que si de alguien le esperábamos era de la izquierda mexicana. Así es. ¿No? Porque bueno, se dice que la derecha no le entiende ni le interesa la cultura, y otras tendencias pues igualmente lo ven como algo postizo, adherente o apéndice de funciones que les dan otra jerarquía y otra importancia. Claro. Bueno, pero la izquierda, que tradicionalmente está emparentada, identificada con los artistas, con los creadores, con la gente que trabaja en el ámbito de la cultura, pues era para hacer el gran proyecto nacional de cultura. Bueno, pues no lo hemos tenido ni en la Ciudad de México en, digamos, 18 o 20 años, como tampoco ahora, que era el gran momento para hacer ahí sí una transformación cultural. Así es. Además ya nos hizo, ya no da tiempo, ya no es una cuestión así de llevar a un proyecto algo hechizo, de ocurrencia, o de capricho, o de pose, que realmente pues no tendrían ni los cimientos, ni el proceso que se requiere para hacer pues un proyecto de esa dimensión. Y claro, sí, tienen razón, todos los trabajadores, los creadores, los promotores, los emprendedores que están en el ámbito cultural, de que pues no ha habido apoyos, de que no ha habido oportunidades de trabajo, donde no se han dado las decisiones pertinentes, y yo creo que pues sí hay una molestia, un desencanto o una decepción, según sea el caso. Y ya claro, queda un reducto, sí, pero pues esos son los que están ligados más comprometidos a un trabajo que están haciendo en ese seno oficial, ¿verdad? Obviamente. Claro. Esto que acabas de decir, Alejandro, y le voy a lanzar la pelota a nuestro querido Rafa Mendoza aquí en el Consultor Cultural, es muy importante porque efectivamente, o sea, las campañas se promete, se hacen documentos que se inscriben en el Instituto Electoral, bla, 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 ¿verdad? Frausto en su momento como ya secretaria nombrada, bueno, hizo el poder de la cultura y todas esas cosas, y ahora llegamos a las urnas, como bien indicas, Alejandro, pues con una claridad entre la diferencia entre lo que nos dijeron y lo que finalmente han hecho. Y como bien tú decías, pues nadie votó o muchos de nosotros no votamos por eso, ¿no? Digamos. Y en ese sentido se dividen, por supuesto, esto por grupos afectados. Yo me he referido, por ejemplo, a los académicos, a ciertos intelectuales y artistas con un tono beligerante y acciones incluso bastante desproporcionadas, en fin, pero en el ámbito que conoce muy bien Rafa, que es el de la industria del espectáculo, bueno, también les han dado, pero con un buen mazazo, ¿no? Y no tiene que ver nada más con un problema de cierre de actividad económica para protegernos de una pandemia, Rafa, sino que yo te lo voy a poner en tono muy coloquial, así te la lanzo, a ver cómo agarras el balón. ¿Será que los empresarios del espectáculo, de la industria de la música, todo este mundo que es tan poderoso, Rafa, irán muy claramente a la urna a saber qué van a hacer con su voto? O sea, yo me pregunto si los grandes amores que surgieron antes entre Soberón, González Compeán, en fin, toda esta gente que se volcaron ahí con López Obrador desde la jefatura de departamento, jefatura de gobierno, yo no sé si las lealtades por ahí van a cambiar, y no sé cómo la veas, Rafael, cómo van a estar las cosas para este segmento del sector cultural, que es una industria fuerte, los distribuidores, los exhibidores, es un mundo rudo. Así es, mi querido Eduardo, ¿no? Pues sí, hay que recalcar sobre todo el hecho de que, bueno, el gran cierre de la campaña de Andrés Manuel López Obrador pues fue el festival. Toda la infraestructura puesta para ese festival, artistas llegando a hacer el cierre, a entretener a la gente en lo que llegaba, en lo que
se daban las últimas cifras, estuvieron ahí esperando en el cierre, el despliegue cultural. O sea, una gran parte de la comunidad cultural y artística se sumó a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente la que quedó evidenciada, digamos, delante de los medios. Detrás hubo mucha gente también en casas productoras de video para seguir sus su línea de campaña. Hubo mucha gente que se comprometió, incluso yo conozco gente que se dedicó a hacer el famoso tema musical que acompañó a la famosa Morena, ¿no? Con todos estos artistas, y que en el momento del periodo a partir donde obviamente todo esto se les prometió que sí, que el apoyo, que el seguimiento, la misma Alejandra Frausto en la reunión que tuvimos con ella en el Greco y los autores del libro La Reforma Cultural aseguraba y perjuraba que el eje de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para los siguientes 6 años, el eje transversal era la cultura. Así lo dijo, así está grabado, si lo quieren checar, ahí están los videos del Greco. Es el eje transversal de la política de Andrés Manuel López Obrador es la cultura. Eso fue lo que ella dijo. Y luego, bueno, ¿qué pasó en estos años? Yo igual dando seguimiento un poco a ello. Cero llamadas, nadie les contesta, no los atienden. De los tratos que habían quedado ahí de, oye, pues queremos hacer otro tipo de propuestas, queremos trabajar con la Secretaría de Cultura, nadie se hizo responsable, nadie levantó la mano, los dejaron. Yo dudo mucho, la verdad, que vayan a querer otra vez renovar su confianza, aunque sabemos muy bien que, bueno, en la práctica política mexicana, mientras haya esperanza, pues habrá que apoyar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues sí, estamos aquí en el consultorio cultural, ya en el último trecho de esta emisión número 8 de la tercera temporada, con nuestro querido amigo, colega Greco, Alejandro Ordorica, haciendo un paneo, que es lo que podemos hacer en unos cuantos minutos aquí de la mano de Rafael Mendoza, de lo que es el ambiente electoral y algunas de sus aristas frente a la comunidad cultural, a lo que bien Alejandro decía, pues lo que se ofreció y lo que realmente está pasando, ¿sí? Y en ese sentido, pues todos los intereses que invaden y permean a las decisiones que tienen que ver con cultura y que han sido pues muy controvertidas. Alejandro, ya lo mencionábamos, que el FONCA se desapareció, los fideicomisos cambiaron, se creó el proyecto Chapultepec, en fin, hay una serie de cosas ahí que pues no eran precisamente el centro de la atención para muchos de nosotros. Y yo te hago la pregunta también un poco a quemarropa, mano. ¿Será que sí, de veras, mucha nostalgia por los neoliberales como contraste? Pues porque quedan como muy bien parados, ¿no, Alejandro? Los tiempos pasados, ¿no? O sea, frente a esta verdadera aniquilación de instituciones, Lorenzo Meyer dice, pues es que entiéndanle, los cambios son así, no hay más. Jorge Cepeda igual, y otros analistas pro AMLO dicen, pues ¿qué querían? O sea, y si es eso, Alejandro, a lo mejor nos está faltando comprensión hacia el presidente de que o es así o no hay cambio en el país. ¿Tú cómo la ves? No, a mí me parece que puede ser válido que haya una transformación, se necesita. México debe y tenía que cambiar, pero no en estos términos. Yo creo que cuando tú mueves una institución, si es que la tienes que mover, porque primero se hace una evaluación y si esa institución es rescatable y simplemente hay que modificar algunas de sus normatividades o algunas de sus criterios de operación, las perfeccionas. Pero sobre todo, si tú llegas a la conclusión de que hay que quitar una, entonces hay que poner otra. Y justamente aquí ha habido más bien una destrucción y una desaparición en lugar de una reposición y un mejoramiento de lo que teníamos. Y creo yo, además, Eduardo, que hay dos situaciones que inciden y gravitan también importantemente en este desencanto. Por un lado, la economía, el problema del deterioro de nuestro desarrollo económico
en términos de que ha generado desempleo, más pobres, que justamente lo que se quería aquí era evitar y que tuviéramos menos pobres. Bueno, hay más. Y también por otro lado, pues este desempleo rampante, y luego el problema de la pandemia, que ha sido un manejo errático, que igualmente ha generado pues también muchas regresiones en nuestra vida social, económica, política, cultural, educativa, de tal manera que yo también no me atrevería a decir que tiempos pasados siempre fueron mejores, como tampoco los nuevos. Yo creo que todos los tiempos son buenos cuando se trabaja y se gobierna con lucidez, con un sentido democrático, con una participación social, con contrapesos institucionales, con una división de poderes sano, hablando del consultorio, de tal manera que hasta niveles, ¿qué te diré?, tan rupestres, como me recuerdo yo que el propio López Obrador y muchos políticos de la oposición decían cuando el PRI era hegemónico: si les regalan una cubeta, tómenla; si les regalan un tinaco, tómenlo, pero no voten por ellos. Entonces, esto de lo que tú decías de las lealtades, pues a lo mejor de dientes para afuera le sonríen al régimen, pues para no afectar sus intereses personales, sociales, sean o no legítimos o procedentes, pero vamos a pensar que sí. Bueno, pues están en su derecho de recibir, por ejemplo, en la tarjeta del bienestar 1,500 o 2,000 pesos cada mes, pero ir a votar contra lo que ellos en un momento dado pensaron que iba a ser diferente. De tal manera que el voto es secreto y ahí la lealtad se diluye absolutamente en términos de su visibilidad. Se va a notar el día que se cuenten los votos. Yo sí creo que sería sano que hubiera una Cámara de Diputados más representativa, más equilibrada, y que de verdad esta división de poderes se equilibraran uno a otro, como está establecido en nuestra Constitución y en nuestro sistema político republicano. Pero bueno, tu pregunta también era otra, Eduardo, no solamente esto que estamos abordando ahora. Se van a renovar 15 gobernaturas, son otro montón de congresos locales, alcaldías. Entonces es una elección, como han dicho, histórica, que involucra a millones de personas en términos de manejo de recursos, de operatividad, en fin, es una situación que la forma en que decidieron en el pasado organizar modificaciones a las leyes electorales y, en fin, a muchas otras formas de organización de la vida política del país, pues nos meten en este escenario crucial del 6 de junio, en donde podremos apreciar si esta gran mayoría de mexicanos, o recojo mis palabras, si aquellos votos que llevaron a la presidencia a López Obrador y a toda esta conformación de congresos y de gobiernos estatales, municipales, en fin, van a tener un refrendo de alguna forma, ¿verdad?, con variaciones, Alejandro, o sí puede haber puntos de inflexión o puntos de quiebre en esta aspiración que tú dices. Y yo quiero dejar muy en claro en este consultorio cultural de Paso Libre del Greco que lo que queremos es justamente llevar con esta emisión a una reflexión abierta. No estamos diciendo, oigan, no voten por López Obrador o somos obradoristas. No, lo que somos críticos, o sea, somos gente que queremos evaluar y dar algunos puntos de vista, Alejandro. Entonces, dinos, para ir cerrando, alguna otra consideración que tengas ahí en el tintero, Alejandro. Yo siempre, y tú lo sabes, lo sabe Rafa, lo sabe pues todo quien me ha conocido o quien ha verificado mis acciones dentro del sector público o en mis escritos periodísticos o literarios. Yo tengo un pensamiento que siempre le ha apostado a la socialdemocracia,
Y yo estaba muy esperanzado, efectivamente, con este triunfo que se logró de la izquierda en este 2018. Sin embargo, me he ido desencantando porque no veo ese proyecto cristalizado y además con una solidez y con una respuesta a las grandes necesidades del país. Y en cambio sí veo muy desilvanadas las políticas públicas, las veo erráticas, no están articuladas, y veo sobre todo un proyecto muy centralista y un proyecto donde hay una especie de autoritarismo político por el cual nosotros nos desprendimos desde los tiempos del PRI y que tanto criticábamos. De tal manera que, pues sí, como tú bien dices, no se trata de decir voten contra López Obrador, no, voten de acuerdo a su conciencia, a su evaluación, y también ahí viene el problema, ¿por quién votar, Eduardo? Porque también no vemos una oposición, no vemos un liderazgo de la sociedad civil debidamente en la magnitud que quisiéramos. Y bueno, de todas maneras sí hay que tomar una decisión. Yo no voy a decir qué es lo que hay que hacer, es un asunto propio, personal de cada quien. Pero sí insisto si estamos convencidos de que necesitamos contrapesos, necesitamos detener un centralismo autoritario, pues sí tenemos que pensar muy bien a quién dar nuestro voto, porque pues evidentemente está el futuro nuestro, el de las familias propias, de todos nosotros, ¿no? Y mira, hablando para ir cerrando de cultura, también los partidos políticos nos han quedado a deber mucho. Tú ves en las plataformas culturales de los partidos políticos, ya te das cuenta que son hojas arrancadas y que son fotocopiadas y dicen casi lo mismo todos, y realmente son aseveraciones muy generalistas, donde no hay un proyecto específico en donde tú veas de verdad la intencionalidad de echar a andar un gran proyecto de cultura para la nación, de ningún partido político. De tal manera que, pues desde ahí también los partidos políticos tendrían que renovar sus ofertas, sus propuestas, y sobre todo establecer compromisos muy claros y no sé si firmados ante nosotros o con asambleas ciudadanas, para que no nos ocurra la gran decepción de cada sexenio entre lo que se nos ofrece y lo que se nos da. Así es, mi querido Alejandro, pues estamos aquí ya en la recta final de este consultorio cultural, Información que Sana, un servicio de Paso Libre del Greco en este miércoles último del mes de marzo del 2021 con Alejandro Ordorica, colega Greco, y con Rafa Mendoza. Pues Rafa, sin duda estamos ante un escenario pues inédito, histórico. Obviamente, Alejandro, no habíamos tenido una circunstancia parecida, suena a decirlo como una tontería, pero es cierta. Como te decía hace un momento, para no pocos analistas, las cosas no podían ser de otra manera, o son así de drásticas, abruptas, y háganse a un lado con este presidencialismo mexicano o no son. El caso es que, Rafa, pues llegaremos al 6 de junio, seguiremos tratando el tema aquí en el consultorio cultural a lo largo de las próximas emisiones, dando noticias, en fin. Pero pues, Rafa, veremos en la noche del 6 de junio o la mañana del lunes 7 de junio, pues a ver qué se empieza a ver en la prensa, etcétera, ya como resultados definitivos, porque como bien decías, Alejandro, pues muchas cosas se dicen también durante la campaña de los intelectuales y los artistas y los empresarios, pero a la hora de llegar a las urnas, pues ahí solo su conciencia lo sabe. Así es que, Alejandro, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado en este espacio que es tuyo, que es del Greco, Paso Libre. Si quieres decirnos algo antes de que nuestro querido Rafa despida la emisión, y pues mi gratitud, y por supuesto pues seguimos en nuestras tareas como Paso Libre y como Greco, Alejandro. Pues que tenemos que votar por un sistema diferente,
porque todavía no hemos logrado en este siglo XXI tener lo que es un sueño compartido de millones de mexicanos y mexicanas, donde efectivamente la mujer tenga un trato diferente al que se le ha dado ahora. Por ejemplo, se quedaron muchos asuntos fuera, querido Eduardo, por el tiempo, sí, pero claro, ese es un punto muy importante, y también tiene que ver la mujer en la cultura, obviamente, que sería otro programa en sí. Así es. Pero también, pues darle vigor a los poderes de nuestro sistema político para que no haya un encimamiento de uno sobre el otro, donde no se establezca la voluntad de una sola persona omnipotente sobre los demás, porque eso es lo contrario de la democracia, que es por lo que hemos luchado tantos años, y donde también pues estas libertades que tenemos y que hemos ganado a pulso se mantengan y se enriquezcan. Y en fin, pues si llegamos a la conclusión de que ese no es el sistema que queremos, bueno, pues entonces votemos por el sistema que realmente conviene a México y el que nos une a todos y nos convence, y es el que podemos real y prácticamente aspirar a él. Así es, y Paso Libre y Greco estarán ahí tratando de hacer lo más que puedan en el seguimiento informativo. Rafa, pues muchas gracias, hermano, te toca la conclusión, la despedida. Alejandro, nuevamente gracias, y le dejamos. Mande. A ustedes, gracias, magníficos entrevistadoras y dialogantes, y además pues son bujías que yo reconozco mucho de nuestro Greco, que les debemos a ti y a Rafa, de veras, mucho de lo que es este grupo, de lo que ha hecho y de lo que puede todavía llegar a ser. Sale. Muy bien, don Rafa, pues tiene usted por ahí toda la pista para usted solito. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Pues sí, difícil también hacer una conclusión sobre todo esto con lo que decía el maestro, ¿no? Quedan muchas cosas fuera del tintero. Y bueno, la única opción que puede verse viable tal vez, ¿no? O sea, como para pensar en algo más a futuro, es ir construyendo las redes desde la perspectiva independiente, a través de de los espacios, y realmente las necesidades desde lo que son los municipios, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy, muy importante que también podemos empezar a analizar dentro del sistema político mexicano, que se ha explorado muy poco, y no el típico independiente derivado que lo han corrido de otro partido, ¿no? Más bien realmente empezar a trabajar en estas cadenas entre todos, y porque al final de cuentas a quienes más nos interesa que las cosas se hagan bien, pues es a los ciudadanos. Y en el caso del sector cultural, pues creo que también ha llegado el momento de tomar riendas sobre las decisiones y los planteamientos antes de que alguien más se siente en la silla, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y pues sí, invitarlos a todos quienes nos escuchan. Antes que nada, agradecer al maestro Dorica, de verdad, una delicia escucharlo por acá, maestro, y de verdad, quedan muchos temas y seguramente los vamos a retomar, e invitar a nuestros amigos dentro del consultorio cultural a que visiten el sitio del portal del Greco en greco.mx, Paso Libre es pasolibre.greco.mx, con lo mejor del periodismo del sector cultural, y también estén atentos a las oportunidades que se están brindando también a través de los canales de YouTube, nuestras redes sociales, en el caso también de nuestra nueva propuesta, que es campusvirtual.greco.mx, que por ahí están creciendo unas interesantes líneas de desarrollo a través de los emprendedores, y ahora también algunos por ahí periodistas culturales que están empezando a emerger, lo cual nos da mucho gusto anunciar, y pronto les estaremos dando más detalles. Y finalmente Tienda Greco, donde mucho de todo lo que estamos platicando aquí ha quedado asentado en documentos que el Greco ha desarrollado durante sus 12 años ya, a los que nos estamos dirigiendo, y que justamente tienen una alternativa para entender esta dinámica, donde el mismo maestro Dorica ha estado escribiendo dentro de estos materiales, Eduardo Cruz, y bien toda la comunidad del Greco, que bien vale la pena darle una revisada hoy más que nunca, previo a este próximo evento electoral. Así que pues eso sería todo por el día de hoy, mi querido Eduardo. Les agradezco. ¿Listo? Maestro Eduardo, maestro Ordorica, y a todos ustedes. Nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de Paso Libre. Periodismo del sector cultural al estilo Greco. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza.
Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural, información que sana.